Ok, pues vamos a orar para comenzar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Que sea tu buen espíritu, Señor, dándonos sabiduría, dándonos gracia, para que tu palabra, Señor, podamos deleitarnos en ella, podamos disfrutarla y podamos, Señor, usarla como herramienta en nuestro diario vivir, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos, Señor. Amén, Señor. Bien, en la clase pasada estuvimos dando una panorámica sobre el libro de Ruth. Hoy vamos a ver Primera de Samuel. Así que vamos a estar ahí. Primera de Samuel. Bien, aquí hay muchas cosas interesantes en este libro. Samuel, por ejemplo, es el último de los jueces de Israel. A partir de Samuel empiezan los reyes entonces. Y le toca entonces a Samuel ungir a dos reyes. Le toca ungir a Saúl y a David también. Uno es un reinado menos duradero que el otro y menos efectivo que el otro, el de Saúl. Pero es muy interesante todo lo que vamos a ver de Primera de Samuel. En realidad está dividido en dos libros, Primera y Segunda de Samuel. Este, Como vamos a ver en el segundo de Samuel ya Samuel ha fallecido, ha muerto ya, pero sigue contándose la historia asociado a lo que comenzó Samuel. Se espera que hayan sido los cronistas los que hayan terminado la historia. Pero bueno, vamos a ver este, el autor entonces del libro de Primera de Samuel es anónimo porque, bueno, cuenta cosas que tienen que ver con la vida de Samuel y otras que ya después de la muerte pues están contadas. Así que aunque trata de Samuel, pues el autor todavía es anónimo. El, el tema fundamental o el propósito fundamental del libro, perdón, estoy aquí estaba ya en segunda de Samuel. Ok. Bien, el propósito fundamental de este libro es mostrar la transición de un gobierno teocrático, que es el de Dios, a una monarquía, con un modelo de los hombres, que es el reinado de Saúl, y con un modelo instaurado por Dios, que es el del reino de David. Ok. El bosquejo a grandes rasgos de Primera de Samuel es como sigue. Desde el capítulo 1 al capítulo 8, Samuel como líder profético de Israel. Desde el capítulo 9 hasta el 15, primer rey de Israel, Saúl. Desde el 16 al 31, David el ungido de Dios. Bien, entonces esta historia de David todavía él está, aunque es ungido, no funge como rey todavía hasta la muerte de Saúl.
Bien, entonces vamos a ver toda la historia de Samuel. Lo primero que vemos acá en el capítulo 1 es acerca del nacimiento de Samuel. La palabra Samuel significa pedido a Dios porque él es hijo de una mujer que se llamaba Ana, que no podía tener hijos. Ana era mujer del Cana. El Cana tenía dos mujeres, tenía a Ana y a Penina. Penina sí tenía hijos y Ana no. Pero dice la Biblia que el Cana amaba más a Ana, pero se consideraba una mujer que tenía eh, alguna maldición, algo malo, que no era bien vista, una mujer que no tuviera descendencia. Entonces eso un poco que atormentaba la vida de Ana porque no había podido darle descendencia a su esposo, que saliera de ella. Y entonces es importante que esta crisis la lleva a ella a buscar de Dios. Entonces fue al templo y empezó a orar, empezó a buscar de Dios y allí ella le pide a Dios y el sacerdote que estaba en ese momento era Elí y él la bendice y Dios la visita y le concede que al otro año ella tenga un hijo. Ella en su oración hace un voto a Dios de que si Dios le concede un hijo varón, ella se lo va a dedicar a Dios para siempre. Entonces, en efecto, Dios visita a Ana y permitió toda esta circunstancia porque Dios tenía un propósito muy hermoso con su hijo y a su hijo le pone Samuel porque Samuel significa pedido a Dios. Entonces, normalmente todos los años subían hasta Jerusalén para ofrecer sacrificios y eso, pero ella se queda en casa porque amamantando a su hijo hasta que ya lo desteta y cuando lo desteta sube y lo deja ya, el niño ya podía andar, caminar y todo ya, y lo deja en el templo entonces y lo dedica a Dios para el servicio del templo. Paralelo a esto está ocurriendo que Elí tiene dos hijos, Ofni y Fitness. Estos dos hijos pues eran perversos, eran impíos. En realidad, la traducción original de impíos que se utiliza aquí, la Reina Valera lo traduce impíos, pero en el original es una palabra que significa hijos de Belial, o sea, hijos del diablo. O sea, eran sacerdotes, pero las obras que hacían eran terribles. Se acostaban con las mujeres que velaban en las afueras del tabernáculo, menospreciaban las ofrendas de Dios, etcétera. Bueno, todo esto eh, ocurre ya en el capítulo entonces 2, habla sobre el pecado de los hijos de Eli, cómo estos hijos eran terribles y Elí no los amonesta debidamente. Elí sí los regaña, pero así como pasándole la manito y le dice, hijos míos, no pequen así, pero no tomó una decisión firme con ellos y Dios determinó el mal sobre ellos. Todo pecado es malo, pero la Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda también. Y como ellos eran sacerdotes de Dios, pues Dios demandaba de ellos una conducta, una santidad, una integridad mayor que el miembro común del pueblo de Dios. Y entonces ellos pues vivían libertinamente muy mal y la gente lo sabía, lo comentaba. Y Elí pues no les llamó la atención debidamente. Aquí cabe el señalamiento de que muchas veces sucede con gente que son gente de Dios, pero a pesar de eso, sus hijos se descuidan de alguna manera con sus hijos y los hijos no salen bien. Y hay que tener ese cuidado de cuidar nuestros hijos. La mayor responsabilidad que tenemos nosotros, antes de la responsabilidad externa que tenemos como creyentes en la iglesia y otras partes, es nuestra familia y nuestro hogar. Que Dios nos ayude a ministrar a nuestros hijos. ¿Por qué le digo esto? Porque este error de que los hijos le salieron chuecos y no los amonestó debidamente Elí, pues lo repite
Samuel, ¿qué le parece? Más adelante Samuel, bueno, ahora era chico, pero con el tiempo crece y tiene hijos, y resulta que los hijos también no caen en los mismos pecados que Elí, pero empiezan a aceptar sobornos y empiezan a dar consejos parcializados por algunas regalías que la gente le da. Y entonces, pues, gran problema esto. Entonces, tengamos el cuidado de atender también a nuestra familia, ministrar a nuestra familia también por eso. Entonces, el asunto es que ya en el capítulo 3, Samuel ya iba creciendo, creciendo en gracia delante de Dios, y él había aprendido a ministrar delante de Dios y dormía hasta en el templo de Dios. Y ahí estaba, y Dios le llama entonces, estando dormido, y hay una frase muy interesante que dice que Dios llama a Samuel antes de que se apagara la lámpara de Jehová. Desde el tabernáculo de Moisés, Dios instauró de que se pusiera un candelabro de oro y que ese fuego, ni el fuego del altar de sacrificio, ni el fuego del candelabro debían de apagarse, debían de estar encendidos siempre. Para que estuviera encendido, pues tenía que haber aceite de oliva para encenderlo, y el holocausto, el altar de bronce, pues había que acomodar los leños, la leña de cierta manera, para que de un día para otro no se apagara el fuego. Tal era la decadencia moral o espiritual de aquel tiempo, que la lámpara se apagaba y si se apagaba la lámpara, pues el altar del holocausto también estaba apagada el fuego, lo cual quiere decir que el fuego con que se prendía la lámpara y el altar del holocausto era un fuego humano, un fuego creado por el hombre también, no como el fuego que tenía que mantenerse ardiendo, era un fuego que Dios había enviado del cielo para prender el holocausto, y ese fuego tenía que mantenerse encendido. Entonces la lámpara se apagaba y la prendían todos los días también. Entonces eso habla de que había un descuido en la vida espiritual y en el sacerdocio. Y la Biblia dice que Dios llama a Samuel en el capítulo 3, antes de que se apagara esa lámpara, lo llama 3 veces, Samuel, Samuel, hasta que Samuel responde. Y Dios le habla entonces a Samuel y le dice que va a traer un castigo sobre Elí por toda la impiedad de sus hijos, porque él no le, no les llamó la atención, pues estaba determinado el mal sobre ellos. Bueno, el asunto es ya en el capítulo 4, pues que estaban en guerra con los filisteos y pues pierden la batalla, y entonces, como era costumbre, cuando llevaban el arca del pacto a la guerra, pues obtenían victorias tremendas. Pero como estaban en pecado estos sacerdotes que llevaban el arca, y el pueblo también estaba en pecado, después más adelante lo podemos ver, ellos pensaban que el arca era un amuleto, ¿no? El arca no era una garantía si el pueblo no estaba en comunión con Dios, si el pueblo no tenía una fe y una vida en santidad. Y entonces fueron a la guerra y resulta que los filisteos los derrotaron, entonces capturaron el arca. El arca, que era el objeto más sagrado del pueblo de Israel, representaba la gloria de Dios, representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ya en el capítulo 5 se narra todo lo correspondiente a lo que sucede con el arca cuando se lleva a los filisteos, la capturan y se la llevan para las ciudades de Filistea. Estaba Ecrón, estaba Gat y estaban otras ciudades. A ver cuál era. En Asdod, la llevaron para Asdod, y entonces la pusieron en el templo de su ídolo que había allí, como una ofrenda. La pusieron ahí como decir, mira, aquí está un trofeo, tenemos un trofeo de la victoria, y pensaron que el arca era un objeto más, y resulta que al otro día Dagón, que era el dios de ellos, amaneció de rodillas delante del arca, o sea, tirado, postrado delante del arca, y luego que lo acomodaron nuevamente, amaneció ahí tirado, pero cortado en pedazos, y de ahí empezó se desataron plagas tremendas, sobre todo la ciudad de Filistea, sobre esa Asdod. Llevaron el arca para Gat, y plaga para Gat, la llevan para Ecrón, y plaga para Ecrón, y eran plagas de tumores, plagas de roedores, de ratones, y era algo terrible.
Entonces entendieron de que no era casualidad que para donde quiera que se movía el arca, pues el juicio de Dios sobre esa ciudad. Entonces decidieron entonces enviarla de regreso para Israel. Hicieron, bueno, una prueba para ver si era realmente casualidad o era que de verdad Dios estaba haciendo todo. Y bueno, agarraron y pusieron el arca en una carreta con unas vacas que habían tenido terneros, estaban recién paridas, y los terneros los escondieron, se los llevaron para donde los ponían por allá atrás. Y las vacas, en lugar de, normalmente su instinto maternal era regresar con sus hijos, con sus crías, y lo que hicieron fue, guiados por Dios, ir camino a la tierra de Israel. Entonces ellos entendieron de que el instinto maternal había sido vencido por la orden de Dios. Entonces entendieron que era Dios el que estaba detrás del asunto. Y bueno, llevaron el arca, cruzó entonces hacia, ya en el capítulo 6, hacia el pueblo de Israel, pero los pobladores de ese lugar que se llama, a ver cómo es que se llama el lugar donde la regresaron. Bet Semes. Los de Bet Semes, resulta que, bueno, sacrificaron las vacas, hicieron el holocausto, pero les dio por tocar el arca y mirar dentro del arca, y Dios igualmente los hirió y una mortandad tremenda. Y entonces agarraron y decidieron llamar a los de Kiriat Jearim la casa y la casa de Abinadab, dejaron el arca y santificaron a Eleazar su hijo y para que cuidara el arca, y allí estuvo olvidada por 20 años. 20 años estaba ahí, y dice que el pueblo de Israel gemía por todo lo que estaba pasando, el país oprimido por los filisteos, etcétera, y el arca la tenían por allá olvidada. Entonces se levanta Samuel ya en el capítulo 7 como juez de Israel y empieza a juzgar al pueblo, a decirle que se arrepientan de sus pecados, de la idolatría, que cambien su conducta, y resulta que bueno, Samuel empieza a Dios a respaldarlo y a responderle, y los filisteos deciden entonces atacar, entonces ahí en Mizpa, donde estaba Samuel, deciden atacar al pueblo de Israel. Y entonces Samuel clama a Dios, y aunque era un tiempo en que no debía de haber lluvia, pues Dios empieza a tronar y empieza a haber relámpago y tremendo estruendo allí, y Dios derrota completamente a los filisteos, y entonces es que hasta donde Dios los ayudó, ahí Samuel pone una roca y le pone por nombre Ebenezer, que significa hasta aquí Dios nos ha ayudado, eh, y quedó como testigo aquella roca de lo que Dios había hecho, y respaldó el ministerio de Samuel como juez. Ya en el capítulo 8 viene entonces el asunto de que ya había, Samuel, ya habían, desde ahí hasta, desde donde estamos contando, desde el 1 hasta el 8, ya han pasado una cantidad de años tremendo, ya Samuel está grande, ya tiene hijos, y los hijos no le han salido, como le estaba diciendo, muy buenos, se dejaban sobornar. Entonces los ancianos de Israel vinieron y Samuel había cometido el error de haberlos puesto como jueces de Israel para que juzgaban, y como se dejaban sobornar, pues eran malos jueces. Entonces vinieron los ancianos de Israel y le dijeron que necesitaban que le pusiera un rey como las demás naciones tienen rey. Y Samuel se molestó, se enojó, porque al haberle pedido eso, estaban despreciando el ministerio de Samuel como juez, pero también estaban despreciando a Dios como rey, porque los jueces eran una especie de regente que estaban ahí, pero realmente quien estaba gobernando al pueblo era Dios. Y entonces menospreciaron a Samuel y menospreciaron a Dios. Y entonces Dios, Samuel le dice, está bien, instruido por Dios, yo le voy a buscar un rey. Entonces ya en el capítulo 9, pues empieza la historia de Saúl, cómo
Saúl era un pastor de asnos, y entonces se le pierden las asnas, empieza a buscar las asnas, y en una de esas andanzas, pues decide él con su criado ir a ver a Samuel, el profeta, para que les dijera, porque era profeta y vidente también, o sea, podía ver, Dios le mostraba cosas, dónde estaban las asnas, y resulta que Dios permitió todo esto de que se le extraviaran las asnas para que llegara Saúl a donde estaba Samuel y poder escogerlo como rey. Entonces le profetizara Samuel que Saúl iba a ser el próximo rey. Entonces, bueno, le profetiza de que va a ser el rey, y ocurre ya entonces, ya en el capítulo 10 ya, para ungirlo entonces como rey. La diferencia, como vamos a ver luego, de que Saúl normalmente se escogía un cuerno, y ese cuerno lleno de un aceite especial, lo usaban para ungir el sacerdote, para ungir reyes, etcétera. Ungieron no con un cuerno, que el cuerno es un símbolo de poder, de fuerza, de autoridad, de durabilidad. No ungieron a Saúl con aceite de un cuerno, sino con una redoma, que era como otra vasija. Ungieron entonces a Saúl, queriendo decir que el reinado de Saúl iba a ser un reinado diferente y que iba a ser inferior al reinado de David, como vamos a ver más adelante, que fue ungido como con un cuerno. El asunto es que eh, Saúl, luego se reúne Samuel con el pueblo, le dice que ya tiene al rey, y que el rey va a ser Saúl, de la tribu de Benjamín, y era el más alto, el más hermoso, el más fuerte del pueblo de Israel. Por eso es escogido por Dios conforme el pueblo lo pidió. El pueblo había pedido un rey como tienen las demás naciones. ¿Cómo eran los reyes de las demás naciones? Pues eran los reyes que en apariencia externa, pues eran las personas más dotadas en lo natural, más fuerte, más hermoso, más grande, más capaces para hacer la guerra. Así era Saúl, ¿verdad? Pero también los reyes de las demás naciones también eran déspotas, también eran duros, pues así también fue Saúl. ¿Ok? Entonces, el asunto es que, bueno, Saúl, ya en el capítulo 11, Saúl empieza a hacer ya funciones de rey y empieza a librar las batallas contra los enemigos de Israel, que estaban entre ellos los filisteos, estaban los amonitas, y empieza a tener victoria, a tener victoria contra ellos. En el capítulo 13 tiene también victoria contra ellos. O sea, peleas ahí contra los diversos enemigos de Israel. En el 14 también. Bien, ya en el capítulo 15 viene algo muy interesante. Dios le había dicho, Samuel había profetizado de parte de Dios, que esperaran, eh, perdón, que derrotara a Amalek, destruyera completamente al pueblo de Amalek, que no quedara nada, ni los animales, que rayera completamente a los amalecitas, porque los amalecitas se habían convertido en enemigos del pueblo de Israel y querían destruir completamente a Israel. Y Dios le dice que extermine a los amalecitas, porque estos, cuando estaban en el desierto, mucho tiempo atrás, habían tratado de destruir a Israel desde atrás, desde los más débiles. Y Dios le había dicho que iba a tener guerra contra Amalek de generación en generación y que lo iba a exterminar. Resulta en este capítulo 15 que los amalecitas tenían pues mucha riqueza, tenían ganado, tenían otras riquezas, animales, de todo. Y Saúl va y hace la guerra contra ellos, derrota al ejército amalecita, pero captura vivo al rey Agag, al rey de los amalecitas, y perdona entonces a lo mejor del ganado de los amalecitas. Entonces, cuando viene Samuel a confrontarlo, Dios le habla a Samuel, le dice, me pesa haber escogido a Saúl como rey porque me ha desobedecido.
Y resulta entonces que van entonces a eh, Samuel va a ver a Saúl y lo confronta, le dice, ¿por qué no has hecho como Dios te mandó? Dice, no, yo sí he hecho, mira, yo derroté a la Amalecita, pero el pueblo perdonó lo mejor del anatema para ofrecer sacrificio a Dios. Dios le había dicho que todo lo de la Amalecita era maldito, era anatema, que nada de eso podía dejar vivo. Y entonces dice, el pueblo perdonó lo mejor del anatema para ofrecer sacrificio a Dios, además habían perdonado a Agar. Estuve leyendo otro libro que habla sobre las tradiciones eh, o lo que opinan los sabios judíos sobre esta porción bíblica, porque Dios le dijo que hasta los animales los matara, y era muy probablemente porque entre la cantidad de animales que había, también los enemigos podían esconderse, o sea, discretamente se podían agachar ahí, y en todo ese ganado se podían esconder también los enemigos y quedar vivos. ¿Por qué Dios le había dicho que eliminara esto también? Como vamos a ver posteriormente en la historia de David, en una de las ciudades que se refugia David para esconderse, vinieron los que habían quedado vivos, que Saúl no había matado, ya habían crecido, se habían reproducido, se habían hecho una gran multitud y atacaron a esa ciudad que se llamaba Siglac, que era donde estaba David, mucho tiempo después ocurrió, y llevaron cautivo a toda su familia. Y luego, tiempo posterior, muchos años después, ya en el libro de Esther, como vamos a ver, resulta que el enemigo que quería destruir, que se llamaba Amán, que quería destruir al pueblo de Israel, era un amalecita. ¿Y por qué Dios le había dicho que destruyeran desde el principio a los amalecitas, como le había dicho Saúl? Para que en el futuro ya no le ocasionaran todos los problemas que le ocasionaron los amalecitas, que siempre trataban de destruir a los israelitas. Entonces, la desobediencia de Saúl trajo consecuencias posteriores. Y eso es una enseñanza maravillosa. Cuando Dios hoy nos dice algo, nos confronta y nos dice, no peques, no hagas esto, deja de hacer aquello, lo otro, es porque hay consecuencias a futuro. Y Dios, que mira el futuro, sabe por qué nos limita de ciertas cosas o nos manda ciertas cosas. Bueno, el asunto es que a causa de este pecado que comete Saúl, que ahora lo vamos a ver, es desechado por Samuel. Vamos a ver y buscar 1 Samuel 15 y vamos a leer un poco aquí. Vamos a leer 1 Samuel 15, 9. A ver, ¿quién lo puede leer? A ver, Adrián. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ajá, ahora lee el versículo 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Hasta ahí. ¿Podremos ofrecer a Dios lo mejor del anatema? ¿Lo mejor de lo maldito? Fíjate cómo ellos dijeron, agarramos la primicia, lo mejor del anatema para ofrecer a un Dios bendito. ¿Podemos ofrecer lo mejor de lo maldito a un Dios bendito? No. Pues eso es terrible, eso es lo que estaba haciendo Saúl, estaba agarrando lo mejor de lo sucio, lo mejor de lo corrompido. Es como que nosotros agarrábamos ahora, vamos a suponer, lo mejor, imagínense, vamos a hablar en el sentido monetario, que tengamos un negocio sucio o que haya algo que sepamos que es sucio, que proviene de droga, de asesinato, de prostitución, y que nosotros querramos agarrar de ahí para ofrecer a Dios, de algo que proviene del pecado,
de algo que proviene de algo que a Dios le desagrada, pues eso no es bien visto delante de Dios. Nosotros tenemos que ofrecer a Dios lo mejor, pero lo mejor de lo que es santo. Amén. De lo mejor, de lo que hemos obtenido de la mejor manera. ¿Ok? Entonces, fíjese la expresión de Samuel. Sigue leyendo el 22, ahí mismo, versículo 22 en adelante. A ver, Adrián. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Sigue. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Hasta ahí. Fíjese qué tremendo, hermano. Como pecado de adivinación, idolatría fue la desobediencia y la obstinación. Y sabemos que donde hay idolatría y donde hay adivinación, pues vienen los demonios, viene el diablo. Y entonces, asimismo, fíjese el nivel de la relación de consecuencias de pecado que está asociando. Desobediencia, obstinación, adivinación, idolatría. Porque nos puede pasar hoy que nosotros digamos, oh, sí, yo no soy idólatra, ¿no? Yo no practico adivinación, pero a veces somos obstinados, a veces somos desobedientes, a veces somos rebeldes, y son pecados igualmente despreciables delante de Dios. Pero bueno, es interesante aquí ver este concepto que da Samuel a partir de que él conoce a Dios, ¿verdad? Acerca de Samuel, cuando Dios desecha a Elí como sacerdote, le dice, yo me procuraré un sacerdote fiel que tenga un corazón conforme al mío. Entonces, la Biblia dice, se dice de dos personas que tenían un corazón conforme al de Dios, David y Samuel. Entonces Samuel da este concepto a partir de que él conoce, tiene un corazón conforme al de Dios, conoce el corazón de Dios. Entonces, sería muy interesante que nosotros prestáramos atención en todo esto que está diciendo Samuel, porque lo dice alguien que tiene un corazón conforme al de Dios. Entonces, vamos a leer del 24 y 25. A ver, lee Yuritsi, a ver. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Ajá. Y luego, lee el 30 ahora. Y dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Hasta ahí. Fíjese cómo Saúl cedió a, primero a que perdonaron, o sea, cayó en este pecado de que perdonaron el anatema y tomaron de las posesiones del pueblo amalecita, porque el pueblo se dejó llevar por el pueblo perdonó lo mejor del anatema. Entonces Saúl era muy influenciado por la opinión del pueblo. Y ahora, nuevamente, en el versículo que leyó, el último que leyó Yuritsi, dice, ven Samuel, sí he pecado, es verdad que Dios me va a rechazar como rey, pero honrame delante del pueblo. Él estaba preocupado por la opinión del pueblo, era muy movido por la gente. Y esa es una de las cosas que como líderes, muchos de los que están aquí en algún momento pueden ocupar un lugar de liderazgo, de que nosotros, nuestro compromiso no es con el pueblo, nuestro compromiso es con Dios. Y a partir de ahí viene nuestro compromiso con el pueblo, con la demás gente. No, el líder no es movido, no puede dejar de hacer lo que Dios quiere por la opinión del pueblo. Sí puede valorar la opinión del pueblo, de los líderes, de los ancianos, pero siempre y cuando sus opiniones, sus consejos no vayan en contra
de lo que Dios nos ha dicho. ¿Ok? No puedo dejarme guiar por ello. Desgraciadamente, hoy muchos gobernantes en la actualidad, pues es lo que diga la gente, ¿no? Lo que diga la gente. Y esto no es una democracia en la iglesia, no es lo que diga la gente. La palabra democracia es, lo que significa es poder del pueblo. Y esto no es una democracia, esto es teocracia, es el poder de Dios, es lo que Dios diga. Entonces, si algún momento nos toca ocupar una posición de liderazgo, que estemos seguros de qué es lo que Dios nos dice, para establecer límites y que la gente no transgreda, no nos lleve, no nos arrastre de los límites que Dios nos ha puesto. ¿Ok? Entonces, pues es desechado de Saúl para ser rey, no deja de ser rey en ese momento, pero su reinado va a ser corto, o sea, no va a durar lo que normalmente duraban los reinados, que su hijo es rey, su nieto es rey, y seguía toda una monarquía por allá. Pues Dios le estaba diciendo que hasta ahí. Entonces, se apartó el Espíritu de Dios entonces de Saúl, y vino entonces un espíritu malo de parte de Jehová, como lo vamos a ver ya en el capítulo 16, sobre Saúl. Cuando Dios aparta de una persona, pues el que viene es el otro, viene el malo, viene a producir daño, el problema. Entonces, ya en el capítulo 16, pues viene el ungimiento entonces de David. David es ungido, pero esta vez es ungido con un cuerno, símbolo de poder, de autoridad, símbolo de que va a ser duradero su reino. Y la elección de David es diferente a la elección de Saúl. La elección de Saúl fue conforme a los estándares de los reyes de las naciones. El más alto, el más fuerte, el más capaz a la vista humana. Pero la elección de David es conforme a lo que dice aquí la Biblia. Vamos a leer el versículo versículo 7, 16, 7. A ver, léenos, Gabriel, por favor. Pero Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Sí. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hasta ahí. Bueno, hasta ahí el primer hijo de Dios le dijo que fuera a Belén de Judea, a la familia de Isaí, que Isaí, de entre los hijos de Isaí, le iba a dar el que iba a ser el próximo rey de Israel. Resulta que Isaí tenía 8 hijos y mandan a buscar a 7 y dejan el octavo abandonado, olvidado, porque según los estándares de los hombres no clasificaba. Y el primer hijo, el mayor, el primogénito, normalmente la bendición se la llevaba el primer hijo. Era el que iba a ser guía espiritual, era el más fuerte, el de la doble herencia. Todo eso caía sobre el primogénito. Y cuando le presentan el primogénito a Samuel, Samuel dice, este mismo es. Y Dios le dice a Samuel lo que leyó el hermano Gabriel ahora. La elección de Dios era conforme al corazón. Y el corazón de Eliab, pues, no era el más adecuado. Si hubiera escogido a Eliab, pues iba a cometer el mismo error de Saúl, porque era a la vista humana, era capaz, pero Dios no necesitaba las virtudes externas o naturales, Dios necesitaba el corazón. Y resulta que el más pequeñito, el que habían dejado olvidado, que era David, que estaba cuidando el rebaño de las ovejas, pues ese es el que tenía un corazón conforme al de Dios, un corazón como el que Dios quería. Y entonces escogieron a David y lo ungieron entonces por rey secretamente, y le dijeron que no le dijeran a nadie acerca de esto. Bueno, posteriormente ya David es mandado a buscar al palacio para que le toque, porque también tocaba el arpa David, para que sintiera alivio Saúl, porque era atormentado, un espíritu malo de parte de Jehová, Saúl, y como único sentía alivio era cuando David tocaba el arpa. Evidentemente David tocaba el arpa adorando a Dios, y esto
alejaba al espíritu que atormentaba a Saúl. Entonces, bueno, empezó David ya a un poco a aprender del reinado, de qué es lo que era, cómo reinar. De esto que le cuento, desde que ungen a Saúl hasta este punto, pues han pasado años de guerra y ya Saúl tiene experiencia como rey, como gobernante. Y David era pequeño todavía, un jovenzuelo, y no tenía experiencia de gobierno ni de reino, aunque sí tenía un corazón con la materia prima adecuada. Entonces Dios lo coloca en el palacio para que vaya aprendiendo del otro, de su antecesor. Entonces, ya en el capítulo 17, pues ocurre la famosa batalla de David contra Goliat. Resulta que aquí los filisteos se levantan en guerra contra los israelitas y tienen un gigante. En aquellos tiempos, el pueblo de Gad, había muchos gigantes, era famoso por sus personas de gran estatura. Y este hombre medía 2 metros y tanto, y era una montaña de armadura, era un tanque de guerra. Y bueno, resulta que David lo puede derrotar utilizando su onda, pero evidentemente por la fe que tenía en Dios, y derrota completamente a Goliat, lo derriba, y entonces empieza a crecer la fama de David. Empieza entonces, lo incorporan al ejército y Saúl lo hace jefe de centenas o de millares y empieza a dirigir al pueblo de Israel en batalla. Ya en el capítulo 18 vemos que Jonathan, que era el heredero al trono, hijo de Saúl, se convierte en el mejor amigo de David y hacen un pacto de amistad y empiezan entonces, bueno, a combatir juntos, a batallar juntos, y resulta que Saúl ya no va tanto a las batallas como David, se queda más bien en casa porque David es el que está peleando las batallas del pueblo de Israel, y tiene victoria, 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 y empieza entonces un corito de personas que venían a recibir a los héroes de la batalla, empiezan a cantar un canto: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Y ese corito le empieza a levantar un espíritu de celo en Saúl y empieza él a pensar que David le quiere arrebatar el trono. Evidentemente porque Samuel ya le había dicho que había sido desechado de ser rey, y entonces quizás en la mente de Saúl estaba la idea de que había otro rey suplente por ahí, y entonces quería entonces deshacerse de David y empieza a tramar cosas contra David. Ya en el capítulo 19, pues empieza Saúl a tratar de matar a David de diversas maneras, trata de deshacerse de David. Uno de los premios que la recompensa que había para el que mataba a Goliat era que el rey le iba a dar a una hija por esposa y que iba a eximir a su familia de impuestos. Entonces le tocaba a David casarse con una de las hijas de Saúl, pero como era muy pequeño, pues parece que se había postergado la boda, y el asunto es que utiliza esto, una artimaña, utiliza a Saúl para deshacerse de David, y le empiezan a tratar de inducir para que se case con Milca, y Milca, la hija de Saúl. David empieza a decir que él no es digno, porque la costumbre en aquellos tiempos era que para tú casarte tenías que dar una dote, y ella era una princesa, entonces conforme el rango era la dote. Imagínense la dote que tenía que dar David para casarse con una princesa, y él era pobre, no tenía con qué. Entonces Saúl, astutamente sabiendo esto, lo que había dicho David, pues dijo: pues no des dote, lo único que tienes que hacer es traerme cierta cantidad de los prepucios de Filisteo, 100 prepucios de Filisteo, tráemelo, y yo te voy a aceptar eso como la dote. Pues allá fue David y peleó. Esto lo hacía Saúl con astucia para que David cayera en batalla. Evidentemente tenía que enfrentarse él mismo a los filisteos.
y David pues pudo derrotar a los filisteos, no solo trajo como 100, creo que trajo como 200 prepucios de filisteos, y quedó asombrado Saúl con aquello, pero seguía con este celo terrible y no pudo renunciar a la palabra que había dado, y se casaron David y Milca. Pero aún después de haberse casado, Saúl quería destruir a David y planificó matarlo, y tuvo que escapar, ya en el capítulo 19, tuvo que escapar ya David por la ventana de la habitación nupcial de Milca para que no lo matara Saúl, su suegro. Entonces, bueno, ya en el capítulo 20, pues hacen un convenio Jonathan y David para saber por fin qué es lo que le pasaba a Saúl con David. Bueno, resulta que David tiene que huir porque sí, las intenciones de matar a David de parte de Saúl pues son muy serias. Entonces, el asunto es que ya huye David del reino de Saúl, y Saúl empieza entonces a perseguirlo por todas partes. David trata de refugiarse con Samuel, allá va Saúl a perseguirlo. David trata de refugiarse con los filisteos, pues no le resulta y tiene que regresar, y donde quiera que iba, pues lo perseguía. Se refugió en una ciudad que se llama Not, allá lo fue a perseguir Saúl, y tuvo que huir, y mató Saúl a todos los sacerdotes de esa ciudad. Bueno, al final, ya en el capítulo 22, pues termina refugiándose en una cueva en medio del desierto, la cueva de Adulán. Y en la cueva de Adulán, allí se le sumaron entonces familiares, amigos, gente despreciada, gente que tenía deuda, gente amargada, gente descontenta. Se le juntaron a David, se formó un ejército. Entonces David fue el capitán de ese ejército, fue a dirigirlo, y se escondía, vivía escondiéndose por todo el desierto, por todas las cuevas, y allí lo perseguía donde quiera Saúl. El asunto es entonces que ya en el capítulo 24, en una de esas que Saúl persigue a David, se mete Saúl en una cueva para hacer sus necesidades, y escondido en el fondo de la cueva estaba David con su ejército. Y le dicen, tiene la oportunidad de matar a Saúl, pero David le perdona la vida. Tal era la integridad que tenía David. Entonces, se va Saúl y ya no persigue a David por ese tiempo. David sigue en el desierto, escondido por mucho tiempo, hasta que se va, ya en el capítulo 27, se va de Israel y se va hacia tierra filistea para que ya Saúl no le persiga más. Sabía que allí no le iba a perseguir. Entonces se convierte en una especie de mercenario David con sus seguidores, con su ejército, y empieza a pelear batallas que los filisteos le ordenan. Pero en realidad lo que hacía David era que él destruía los enemigos de Israel secretamente, los destruía y no dejaba nada, ningún testigo. Y de esa manera David seguía peleando para Israel estando en tierra de los filisteos. Bueno, ya al final, ya en el capítulo 29, va una batalla decisiva de los filisteos contra los israelitas, y David pues no lo dejan participar en esa batalla porque los príncipes de los filisteos piensan que David se va a pasar al bando de los israelitas, y bueno, David no puede participar. Se regresa David a la ciudad donde estaba, que era Siglag, y ahí es donde ocurre la escena que le dije, que los amalecitas que no habían matado Saúl, pues ya habían pasado muchos años, habían crecido, se habían multiplicado, y eran salteadores y saqueadores, y pasaron por la ciudad de Siglag en el capítulo 30, y llevaron cautivo a toda la familia, las mujeres de David, de sus soldados y todo, se lo llevaron cautivo, y David pide la dirección de Dios, busca de Dios, y Dios le dice que vaya y que rescate a su familia, y van y destruyen a los enemigos, los persiguen y rescatan a toda su familia. Y ya en el capítulo 31, pues se enfrentan los filisteos contra los israelitas, y está Saúl, está al frente, y Saúl entonces, pues desgraciadamente es muerto
en batalla. Es muerto en batalla. Y entonces, pues bueno, vienen y le dan la noticia entonces a David de la muerte de Jonathan y de Saúl y de Jonathan. Los dos mueren y prácticamente se quedan sin, o sea, toda la tribu de Benjamín y toda esa genealogía, o sea, ese linaje real, pues son muertos ya. Entonces, hasta ahí llega entonces Primera de Samuel. ¿Ok? Hasta ahí Primera de Samuel. ¿Alguna duda o pregunta? A ver. ¿Todo tranquilo? Ustedes están muy callados. Pues bueno, para la próxima clase vamos a agarrar una variante diferente. Tareas ahí, a ver. Yuritsi, para la clase que viene, nos va a decir el propósito de Segunda de Samuel. Nos va a dar una panorámica más o menos de lo que está pasando, el contexto de lo que está pasando en Segunda de Samuel. Gabriel nos va a comentar Segunda de Samuel desde el capítulo 1 hasta, ahora le voy a decir. Yuri, si tú también nos vas a decir el bosquejo general de Segunda de Samuel. Gabriel nos va a comentar desde el capítulo 1 hasta, perdón, un segundo. Bueno, sí. Sí, ¿ya está por ahí ya? ¿Ya está por ahí abajo? Ok, está bien. Ok, bueno. Ok, bueno, bye. Bien, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Desde el 1 hasta el 12. ¿Ok? Adrián. Adrián. Ya. Sí. Tú nos vas a comentar Segunda de Samuel desde el capítulo 13 hasta el 24. Hasta el 25, perdón. No, 24, porque nada más tiene 24. Okay. Déjame rectificar, hasta ahí. Bien. Y entonces yo le estaré entonces comentando algunas cosas que se le queden por alto, pues ahí lo estaremos entonces viendo. ¿Ok? Y así hacemos más participativa la clase y aprovecho para evaluarlos por ahí. Ok. Sí, hermano, gracias. Hermano, esta clase también la puede mandar lo que grabó. No. La de hoy. Ajá. Sí. La estoy grabando porque En WhatsApp. se me venció la cuenta que lo ponía por YouTube normal. Ah, Y entonces lo estoy grabando en mi compu, luego lo subo a YouTube y luego se los comparto. por favor, No hay problema. gracias. Ok. Bueno, sin más asunto, pues les debo el formulario de evaluación del libro de Ruth y el de esta. En esta semana se lo voy a pasar. ¿Ok? Sí. Bueno, Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones, hermano.